Ahora que me compré un banquito, voy a explicar un poquitito mejor lo que todo el mundo confunde. Tengo un equipo de tercera, tengo un equipo de cuarta, tengo... Si hay tornillito, es un equipo de segunda generación, no es un equipo ni de cuarta generación ni de tercera generación, es de segunda generación. Esté puesto en un 505 inyección, en un Renault 12 carburado o en un Corsa inyección. Sí, otro video insoportable. Pero me lo pidieron un montón, así que no sé qué. En la Argentina el equipo que más vamos a ver, por más que las tecnologías de quinta generación y la mal llamada sexta generación, que en realidad son equipos para autos con inyección directa, el que más vamos a ver en la Argentina es el equipo de segunda generación, fácilmente identificable por esto, el tornillito de regulación de alta. Este equipo consta de un regulador de 3 etapas. El regulador de 3 etapas tiene que estar montado respetando el eje longitudinal del vehículo, el desplazamiento del vehículo. Es decir, que si el vehículo está así, el regulador tiene que estar montado de esta manera o de esta manera. Y nunca de esta manera, dado que el diafragma de tercera etapa, que ahora lo vamos a ver, es muy blando y el movimiento lo puede afectar. Las inercias al frenar y al acelerar cambian la entrega de gas, con lo que el desempeño de ese auto va a ser malísimo. Obviamente que ustedes no van a instalar equipos de gas, pero pueden determinar fácilmente si está mal instalado si lo ven que está perpendicular al eje de desplazamiento del vehículo. Tiene que ir paralelo a este mismo. Bien, el equipo de segunda generación puede estar instalado en un auto carburado o puede estar instalado en un auto inyección. En el caso de un carburado constará de una electroválvula de corte de nafta y en el caso de un auto inyección de los emuladores correspondientes. Pero si la administración de combustible en cuanto al suministro hacia el motor depende de este tornillo y es fijo, el equipo es un segunda generación. No importa si esté puesto en un Kaiser Carabela o estuviese puesto en un Sonda. Para el caso es lo mismo, porque la generación la denomina la administración de combustible. Es decir, los saltos generacionales que hay entre primera y segunda generación tienen que ver con cómo se administra el combustible, de segunda a tercera lo mismo y así sucesivamente. Puede ser tanto desde cómo se lo suministra el motor como también con cómo se trata la seguridad. La primera generación tenía un dispositivo de seguridad por vacío o por diferencial de presión, que sería la forma correcta. Había un cuarto diafragma, además de los 3 convencionales, en un regulador de 3 etapas. Justamente encontramos la primera etapa, que está acá adentro, que si bien el diafragma es compuesto, se podrían considerar 3 diferentes. Un primer diafragma, que es el de la primera etapa, el segundo, que es el de la segunda etapa, y ahí tenemos el tercer diafragma, que es el de la tercera etapa, que es un diafragma bastante blandito, lo podemos mover con la mano. Ahora vamos a ver en el banco cómo funciona. Es este diafragma que se ve acá. La tercera etapa es la que mueve por la diferencia de presiones, entre comillas vacío, que el motor va a hacer desde la manguera a través del mezclador y el registro de alta, va a mover esto. Vamos a hacer esta comprobación bien a lo negro. Sí, me estoy fumando un regulador. Bien, ese diafragma que movíamos recién mientras lo fumábamos, este diafragma va a estar experimentando de un lado la presión atmosférica y de este otro lado la presión que hay en la admisión a través del venturi y del mezclador, y bueno, eso que mal llamamos vacío es la presión que es menor del otro lado. Este diafragma mueve este balancín y ese balancín deja salir una cantidad de gas por un vulcán, una lumbrera que hay acá atrás, que el mismo balancín descubre. Este tornillo que está acá es la intermedia. ¿Y cómo nos damos cuenta que es la intermedia? Porque de este otro lado hay un resorte. Ahí lo vemos. Vamos a hacer mejor foco acá. Este resorte se precarga según cuánto enrosquemos este tornillo. Cuanto más lo apretemos, este balancín va a estar más presionado para acá y haciendo más fuerza en contra de la succión del motor. Y conforme esté más suelto, va a estar más a favor de esa succión. Por lo tanto, la regulación de intermedia no es otra cosa que la precarga de este resorte. Y la baja es un bypass, es una aguja con un pasaje calibrado
que nos da por ese agujerito que vemos acá, eso es la salida de la baja. Es un pasaje ínfimo como son la baja de los carburadores. Este es el diafragma que en el caso de estar instalado incorrectamente el equipo queda afectado por las inercias. La primera generación tenía un dispositivo de seguridad por diferencial de presiones o vacío que se conectaba con una manguerita, un pico acá, una manguerita al múltiple de admisión del auto. Si el auto no estaba en marcha, su motor no estaba en marcha, no había diferencial de presión, en el múltiple de admisión hay la misma presión que la atmosférica, por lo tanto el gas no sale. De primera generación podemos tener los reguladores compactos, es decir, con las 3 etapas en el mismo cuerpo, o tipo ANSI o IMCO, que tenían la primera y la segunda etapa por separado en un regulador y la tercera etapa solidaria al carburador se colocaba. Para el caso es lo mismo porque ambos tenían el mismo sistema de seguridad por diferencial de presiones. Cuando pasa a segunda generación, la llave conmutadora, que en la generación 1, en la primera generación, era sencillamente un selector de combustible y un indicador de nivel, pasa a tener una función más que era la de seguridad. Al detectar que las RPM no existían, a través del mal hecho rulito en el cable de alta tensión, pues en realidad se conecta al negativo de bobina. Cuando eso no detectaba chispa, no detectaba pulsos, por lo tanto el motor estaba detenido, a los pocos segundos cerraba esta electroválvula. De manera que si el motor está en marcha, esta electroválvula permanece abierta y si se detiene por cualquier razón, a los pocos segundos corta haciendo la función de seguridad. Por eso es que pasa de primera a segunda generación. Y el salto de segunda generación a tercera pasa porque en lugar de tener este registro fijo y la regulación depender de quién la hizo, y si el filtro se ensucia, si las condiciones climáticas cambian, se ve afectado, pasa a tener un motor de pasos en la manguera de gas, controlado obviamente por una centralita, una ECU, una central electrónica que lee RPM, lee TPS, lee la sonda de oxígeno, y de la misma forma que la inyección modifica todo el tiempo la entrega de combustible, también lo haría el sistema de tercera generación, o el lazo cerrado. Es importante redundar que un equipo de segunda generación, recordemos esto que tiene un tornillo de registro fijo, esté con variador de avance, sin variador de avance, con emulador de inyectores y emulador de sonda o no, esté instalado en el auto más moderno que se les ocurra o en un Falcon, el equipo sigue siendo de segunda generación, porque no cambia la administración del combustible, sea un Corsa, sea un Gol o sea un 504, estamos administrando en forma fija el combustible, por lo tanto sigue siendo segunda generación, en el caso de que no sea un equipo de primera generación, que también nos podemos topar con él. Primera generación también maneja en forma fija el combustible, además de que el sistema de seguridad es por diferencial de presiones y no electrónico. Segunda maneja fijo, pero el sistema de seguridad es electrónico a través de la llave conmutadora. Y tercera generación, la entrega de gas no es fija, sino que es electrocomandada a través de la centralita de control y a través del actuador de pasos. Luego de esto vino la cuarta generación y no es lo que están pensando, no tiene nada que ver con lo que les venden hoy en el mercado. Por suerte en la Argentina casi no hay de sus equipos, entraron un par de muestra y nada más. El equipo de cuarta generación se hizo para evitar las consecuencias de las contraexplosiones. Cuando en Europa empezaron a hacer las primeras pruebas en autos con múltiple de plástico, las contraexplosiones rompían la admisión. Entonces inventaron un sistema de aporte de gas similar al de nafta, inyectando el gas en el múltiple de admisión. Pero la gestión de cómo se inyectaba el combustible era totalmente arbitraria. Es decir, que uno, como lo hace con una inyección programable, mapeaba la cantidad de combustible que quería que le vaya al motor. Y la ECU de nafta quedaba emulada de la misma forma que en los casos de inyección con equipos de primera, segunda o tercera generación. Entonces trabajaban en paralelo las dos computadoras. Conforme se creó este sistema, quedó obsoleto porque las computadoras originales de los autos, las computadoras de nafta, ya habían evolucionado tanto que no permitían trabajar más con emulaciones y tenían que ir a algo que trabaje en tiempo real. Y ahí vino el sistema de quinta generación, que utilizando una rampa de inyección, al igual que el de cuarto, utilizando el mismo regulador de 2 etapas, el que utiliza tanto el de cuarta como el de quinta generación es un regulador de 2 etapas, en este caso lo tengo cortado, la primera etapa reduce alrededor de 7 bar, de esto también depende de cada regulador, reduce alrededor de 7 bar y la segunda es variable entre 1,3 y 2 bar y medio, que es más o menos la presión de suministro, que sale por aquí, directo al riel de inyectores, algo similar a lo que hace el sistema de nafta, que tiene un regulador de presión constante con la bomba y mantiene
la presión en valores constantes. Esto hace lo mismo. Este regulador puede estar montado de cualquier forma porque no hay ningún diafragma blando. Todos ellos pueden trabajar en cualquier posición y no son afectados por las inercias las que puede tener un auto. Es entonces que tanto el equipo de cuarta generación como el de quinta tienen el mismo regulador, la misma rampa de inyección. La diferencia fundamental viene en la EQ de control, que en lugar de trabajar en forma paralela y emular todo lo mismo, al igual que generaciones anteriores, pasa a trabajar en tiempo real. En tiempo real me refiero a que la que sigue mandando y ajustando todo el tiempo las variables del motor es la EQ de nafta. Calcula cuánto va a ser el combustible a inyectar y la EQ de gas, si está correctamente mapeada, solo hace la traducción entre un combustible y el otro. Siendo de nuevo quien vuelve a gestionar y hacer los ajustes por altura, por presión atmosférica, por condiciones de clima, por condiciones de marcha, sigue siendo la EQ de nafta. Entonces es un sistema maestro-esclavo. El maestro es la EQ de nafta y el esclavo es el sistema de gas. De esta manera no hay emulación alguna requerida, dado que la EQ de nafta sigue trabajando y no se entera que no está nafta, si se hacen las cosas bien. Y ahora voy a mostrar cómo se regula un sistema de segunda generación, no importa en qué auto esté, y las ventajas que tiene un sistema de lazo cerrado, que aunque probablemente no lo consigan, es importante que entiendan para qué existe. Ahora vamos a ver cómo es una regulación de un equipo convencional, por lo que vamos a cambiar el actuador de pasos por un registro fijo en este auto, que es mío. Entonces vamos a acercar esto primero. Vamos a sacar por acá. Listo. Ya involucionamos el equipo de tercera a un segunda generación. Vamos a recordar que primero se regula la alta, que ese nombre es polémico, porque no solamente regula la alta. Luego se va a regular la intermedia. Y si fuese necesario, la baja. Este es el orden en el que vamos a proceder. Ya pusimos el tornillo de alta, reemplazando el actuador de pasos. Ahora vamos a arrancar el motor, hacer que conmute a gas, que va a hacer las 2000 vueltas más o menos acelerando, y luego mantenerlo entre 2500 y 3000 vueltas, que es el régimen intermedio del motor. En ese punto vamos a abrir este tornillo hasta que el auto empeore por exceso de combustible y luego lo vamos a cerrar hasta que empeore nuevamente por falta de combustible. En ese momento vamos a volver para buscar el punto medio entre ambos, entre exceso y falta, y establecemos eso como una base para continuar. Esto siempre conviene hacerlo en temperatura de trabajo. O sea, esperamos que caliente. Lo mantenemos a 3000. Y empezamos a abrir. Acá queda fijo. Empeora. Volvemos. Mejora. Mejora. Empeora. Volvemos. Vemos que no nos quedó tan bien regulando. Si yo acelero, no acelera. ¿Por qué? Si yo puedo repetir la regulación, busco el punto mejor, acá enriquezco, cae, empobrezco, mejora, cae, vuelvo a abrir, mejora, ok. Lo vuelvo a acelerar, está bobo. Eso es porque está excedido de combustible. Una vez que hicimos este ajuste, lo próximo es ajustar en aceleración. Se hace esto. Está lento. Se cierra media vuelta y se vuelve a probar. Ahí estuvo mejor. Cerramos media más. Ahora estamos bien. Le fijamos la tuerca. En este momento la alta está regulada, pero tenemos que trabajar en la media y en la baja si estuvieran mal. El segundo punto es intentar regular la media.
puede aparecernos el famoso pozo de intermedia. El pozo de intermedia es cuando uno intenta acelerar muy poco el auto, pero muy poco, y el auto no acelera limpio, sino que queda como temblando. Si bien escuchamos un cambio en el ruido del motor, no está revolucionando como lo debería hacer. Lo vamos a provocar un poco más excesivo para que lo puedan percibir. El motor está inestable. Aunque parece que sube de vueltas normalmente, el motor está inestable. Y vamos a mostrar cómo cambia. Nosotros lo ponemos en la condición esa, es menos, muy poca mariposa, e intentamos abrir la intermedia hasta que el régimen suba, sin tocar la mariposa. No sé si se llegó a notar el cambio. Lo vamos a repetir. Vamos a intentar que se note esta vez. No sé si llega a escucharse inestable el motor. Yo ahora voy a abrir la intermedia. Y vamos a ver cómo sin tocar la mariposa gana régimen. Y además está mucho más estable. Hicimos la alta y ahora estamos con la media. Nos puede pasar también que luego de hacer esto nos quede pasado de media y al volver se apague. No es el caso, pero lo podemos hacer. Si la media queda muy abierta, puede detenerse o ponerse inestable el motor. Ahí está inestable. No se llegó a apagar, pero está inestable. Si yo lo abro más, yo puedo al acelerar y volver, el motor queda inestable. Entonces lo que uno tiene que buscar es la intermedia. Lo suficientemente cerrada como para que el motor esté estable, pero lo suficientemente abierta como para no tener pozo de intermedia y que acelere muy bien progresivamente. Sin pozo. Si yo la tuviera muy cerrada, cuando intente acelerar, está inestable. Si yo lo abro, se puso estable. Por último, la baja. La baja, que algunos reguladores tienen y otros no, es este tornillo de aquí, en este regulador. El listado de reguladores lo tienen abajo en una nota técnica. En este caso yo puedo obtener un caudal constante que me compense el ralentí. En este caso ahí me excedo, queda pasado, y si cierro me queda asfalto. Uno utiliza generalmente la baja para que tenga más estabilidad en el ralentí y que el auto regule relativamente bien. Entonces vamos a regular la alta de nuevo. Primero ponemos a 3000 RPM acelerando desde la mariposa, o que alguien adentro mantenga el pie quieto. Lo importante es que se mantenga quieto. Y empezamos a abrir la alta hasta que empeore, cerrar la alta hasta que empeore, buscar el punto medio donde sin mover la mariposa el régimen más alto se obtiene, porque la mezcla es la ideal. Vamos de nuevo. Exceso. Falta.
Pero aquí nos vuelve a pasar. Ha pasado. Probamos de a media vuelta. Media menos. Va mejor. Todavía está excedido. Media menos. Va mejor. Probemos media menos. Va mejor. En este punto fijamos. Y luego repetimos la intermedia. Si la intermedia nos queda muy suelta, el ralentí tiende a estar inestable o se apaga al volver. Inestable. Y si está muy cerrada, nos pasa el famoso pozo de media. Intento acelerar y se pone inestable. ¿Cómo me doy cuenta? Lo mantengo en ese punto donde está inestable y abro la intermedia. Va a ganar vueltas. Ese pozo de media no está más. El pozo de media es muy progresivo, o sea, muy poca apertura de la mariposa y lentamente. Y luego de esto puedo abrir o cerrar la baja, teniendo mucha paciencia, porque hasta que llega hasta el mezclador pasa bastante tiempo. Abrimos un cuarto de vuelta, vemos la respuesta, otro cuarto de vuelta, vemos la respuesta, siempre buscando un ralentí estable. Ahí estoy excedido, para los saltos, y aquí estoy falto. Si bien no va a los saltos, perdió RPM, habría que buscar donde mejor regula, que es ahí. No se cae de vueltas al volver al ralentí, acelera limpio, compensa perfecto con el aire acondicionado. Y ahora les voy a mostrar lo que hace el lazo. Todo esto mismo que hacíamos manualmente, el actuador del lazo lo hace en forma automática. Veamos cómo en nafta oscila la sonda entre pobre y rico porque está buscando la mezcla estequiométrica. Todo régimen es constante. Todo régimen constante va y viene. Yo le pusiera, esto es en nafta, ¿cierto? En nafta la sonda está todo el tiempo entre pobre y rico porque el eco está comandando eso, buscando la mezcla estequiométrica. Esto lo hace a nafta el auto. Yo le pongo esto. Lo paso a gas. Lo voy a pasar a gas. Ahí tenga. La mezclo en ralentí, todo el tiempo en cobre, no varía nunca. Y en crucero cobre. Solamente va a variar cuando pise a fondo, que es donde debería tener una mezcla medianamente rica para no quemarse. Cuando vayamos a fondo va a ir fijo en ese valor. Y ahora cuando vuelva al ralentí va a estar fijo en cobre. Y cuando vaya en crucero va a estar fijo en cobre. Pero si yo ahora pongo esto, vamos a pasarlo a nafta.
pasarlo a gas nuevamente. Vamos a ver que el comportamiento es similar. El actuador de paso se intenta abrir, entonces la mezcla enriquece, empieza a cerrar, empobrece, entonces vuelve a abrir y vemos que en ralentí hace lo mismo que a nafta, obtiene mezcla estequiométrica. Si lo pongo en crucero también. Está todo el tiempo la mezcla controlada, de la misma manera que lo hacía en nafta, yendo de rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, acá pasa lo mismo. Por eso que con esto nunca van a obtener el mismo resultado. Como ya vimos anteriormente, lo que incidía el vacío del motor en este diafragma también se veía reflejado cuando nosotros variábamos la alta. Si yo modifico el registro de alta, lo vimos con el actuador de pasos, también variaba en ralentí. Es decir que todo el tiempo el registro de alta tiene incidencia en este diafragma. Todo el tiempo, no solo a fondo, aunque sea donde más lo notemos. El pase a gas, el cambio entre combustibles, lo hace la llave conmutadora, que además nos indica la cantidad de gas remanente en el tanque. En este caso de 5 luces, puede haber algunas que solo marcan reserva. Pero la llave debe responder al tipo de equipamiento que tiene el vehículo. Es decir, en un auto carburado, la llave conmutadora va a tener una posición intermedia. La posición intermedia es la de vaciado de cuba, porque tenemos que vaciar la cuba para recién poder aportar el combustible alternativo, en este caso gas. En este caso gas natural comprimido. En el caso de una autoinyección, el emulador de inyectores, con este cableado y sus fichitas, corta directamente el combustible en el inyector, acá. Y el pase a gas es inmediato. Entonces es que el pase automático no es por la generación del equipo, sino por la generación del auto. El auto, al ser inyección electrónica, permite el pase automático. No es un cambio de generación en el equipo como todos lo usan para vender. Entiendan que si pasa automáticamente es porque eligieron correctamente la llave conmutadora, que es para una autoinyección, y el auto es inyección, entonces va a pasar automáticamente. Si no pasa automáticamente es porque se equivocaron en la llave conmutadora y no es para una autoinyección. O quizás estamos hablando también de un auto más viejo, que tenga carburador y haya necesariamente que vaciar la cuba para recién ahí conmutar al otro combustible. Pero de ninguna manera pasa de segunda, tercera generación o cuarta solamente porque hayan elegido correctamente la conmutadora. Si tiene el famoso tornillo, es segunda generación. Una cosa más. Me olvidaba, porque esto me lo explicaron. Si te gustó el video, dale like, compartí, comenta algo. Si no te gustó el video, igual mandáselo a otro así se emperna igual que vos. Y también aceptamos vitel toné, salame, queso, que lo puedes mandar a la dirección que está acá abajo.